Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El tema que nos fue asignado es la psicopatología de la conciencia. Los integrantes son Melissa Marcela Herrera, Tamida Yana Córdoba, Gina Marcela López y Luisa Fernanda Hoyos. Teoría sobre la conciencia y la autoconciencia. Los conceptos de conciencia, autorrepresentación o metaconciencia se han utilizado de forma muy diversa según el tipo de trabajo de los investigadores. Por ejemplo, la psicología folk, realizada por personas que no son filósofos o psicólogos profesionales, suele hablar de conciencia como un conjunto de atributos de la mente humana, independientes del cerebro, siguiendo la tradición cartesiana. Al contrario, los neurocientíficos modernos se esfuerzan en descifrar cómo el cerebro opera en ciertas circunstancias y frente a paradigmas específicos. Describiremos brevemente las teorías actuales sobre la conciencia sin pretender establecer un orden de verosimilitud científica. Desde la psiquiatría clínica no experimental, estas teorías carecen de utilidad en la toma de decisiones frente a un paciente afecto de un trastorno mental cuyos síntomas sugieren algún tipo de difusión de los mecanismos cerebrales de la autoconciencia. No obstante, pueden ser sumamente útiles a la hora de analizar ciertos hallazgos neurocientíficos en los que las enfermedades mentales ocupan un lugar singular. Teorías basadas en niveles de organización. Se denominan también teorías de orden superior y sostienen la existencia simultánea de dos estados mentales de la conciencia. Un estado básico, prereflexivo, por ejemplo, el deseo de beber, y el otro, autorreflexivo, de percibimiento del primero, sería la metaconciencia. No rechazan la idea de inconsciente, que es un estado mental no representacional, aunque no en sentido del psicoanálisis clásico. Estas teorías están influyendo en la actual neuropsicología cognitiva y en los modelos de la teoría de la mente. Teorías dualistas. Sostienen que algunos aspectos de la conciencia en el hombre no pueden ser explicados solamente mediante datos físicos. El dualismo cartesiano es el más conocido y radical. Se han propuesto diversas variantes de esta teoría. La más actual y controvertida es el dualismo emergente, que sostiene que la conciencia humana aparece a partir de constituyentes físicos, aunque estos por sí solos no pueden explicar el fenómeno de la autoconciencia. Un ejemplo que suele dar los dualistas es el DNA, por sí solo no explica la vida. Un argumento contrafactual, ya que sin DNA no hay vida posible, al menos por el momento y tal como lo conocemos en este planeta. Teorías de la representación. Sostienen que los estados mentales conscientes no poseen más propiedades específicas que las propias representaciones mentales, es decir, de las operaciones mentales. De hecho, es una forma suave de eliminacionismo. El aspecto radical de esta teoría sostiene que lo único importante son las características de la representación. Teorías fiscalistas. En el extremo opuesto se sitúan los materialistas, que han elaborado distintas propuestas en base a los hallazgos experimentales de la neurociencia. Se han propuesto diversos modelos que sustentan esas teorías, siendo el modelo básico el llamado materialismo eliminativo, caracterizado por una crítica radical a cualquier término que aluda a un supuesto espacio mental con leyes propias. Teorías cognitivas. Se basan en la idea de la existencia de módulos cognitivos específicos que son constantemente modificados por la experiencia sensorial y por la propia actividad reflexiva de la conciencia. Estas teorías son subsidiarias del modelo fiscalista mencionado más arriba. Esas teorías sirven para el diseño de paradigmas experimentales sobre la atención y la memoria. Teorías neuronales. Se han elaborado diversas hipótesis neurobiológicas basadas en el crecimiento, conocimiento de la naturaleza estructural y dinámica del cerebro, así como de sus orígenes genéticos, moleculares, a lo largo de la evolución.
Por ejemplo, la oscilación bioeléctrica sincrónica cerebral posee una característica de regularidad según diversos estados de conciencia, estado vigil, estado atencional, de sueño, etc. Teorías basadas en la física avanzada. Esas teorías sostienen que en última instancia la conciencia deriva de fenómenos microfísicos cuánticos. El físico Penrose, creo que se dice así, y el anestesiólogo, bueno, no sé cómo se pronuncia, fueron los pioneros de estas teorías. Se especula que una colección de átomos puede actuar como una entidad única y coherente. La existencia de microtúbulos neuronales a nivel subcelular permitió elaborar esas teorías que en ocasiones se aproximan al emergentismo metafísico. Modelos integrados de conciencia. En algunos de estos modelos podemos identificar elementos relacionados con fenómenos clínicos, como el caso de los modelos de Damasio y de Bars. En otros modelos, el grado de especulación y su propia complejidad interna hacen difícil encontrar paradigmas experimentales clínicos para testarlos. Los elementos cognitivos en ese modelo pueden ser secundarios. Ese modelo explica bastante bien ciertos fenómenos neurológicos, como el miembro fantasma y otras ficciones cerebrales. Perspectiva. Se refiere a que cualquier persona siempre vivencia o posee una perspectiva de un determinado espacio-tiempo, aunque se encuentre totalmente aislada, bien en una situación artificial o causal extrema. Presumiblemente, todos los seres humanos poseemos un cierto punto de vista sobre nuestra situación en el espacio y en el tiempo en condiciones no extremas. Agencia. Es el fenómeno por el cual atribuimos nuestros actos y consecuencias a nosotros mismos. Benjamin Libet demostró que el cerebro se activa antes de que seamos conscientes de nuestra intención de realizar un acto con una finalidad concreta. Este fenómeno podía sugerir que la idea de libertad de nuestros actos es ilusoria, tan solo un simple producto de la tendencia humana a la inferencia. Titularidad. En condiciones normales, el poder y las características de la agencia son esencialmente subjetivos. Mis pensamientos y actos no son solo míos, aunque los comunique o bien sean observados por otros. Nadie puede inferir en cómo pienso ni en lo que pienso, si yo no lo deseo, por lo que el acceso a mi mente es exclusivo y con suma frecuencia excluyente. Este acceso privilegiado contiene la vivencia de una mente independiente de cualquier mecanismo interno o externo. Incorregibilidad. En condiciones normales de vigilia, es imposible considerar en ningún instante que yo no soy yo. La vivencia de titularidad no se corrige, salvo en ciertas patologías cerebrales, localizadas o difusas, o en ocasiones extremas, experimentales o accidentales. Propiocepción. Es el reconocimiento de la realidad, localización y posición de mi cuerpo y de las partes de mi cuerpo, aunque no de todas. Por ejemplo, no sé nada de mi páncreas, como si comprendieran una agencia independiente de mi autoagencia. Por ejemplo, el dolor lo noto en mi brazo, no en mi mente, o en mi cerebro, que nunca lo noto. El fenómeno de contemplar el cuerpo como mío, pero fuera de mi mente, permite, entre otras habilidades, ajustar los actos motores a la intención de la acción. En diversas patologías, este fenómeno disociativo alcanza un grado extremo de complejidad. Por ejemplo, el síndrome de la mano anárquica.